Listo. Bueno, entonces en la sesión pasada llegamos hasta el Excelito, ¿no? Yo les envié el Excel como para que ustedes tuvieran esos apuntes, aunque ya todo eso ustedes lo saben hacer, del método de los cortes en vigas. Eh, Así como me pasa en Zoom, aquí tampoco puedo ver si alguien ingresa o si alguien escribe, entonces por favor me comentan si ven algo en el chat o ven algo o alguien quiere aportarnos algo, ¿de acuerdo? Entonces pues hicimos este ejercicio, hicimos unos cortes, de los cortes hallamos unas ecuaciones, pero pues digamos las ecuaciones son como la forma general de saber en cada, o si yo quisiera conocer un estado continuo de fuerzas internas en los elementos, ¿cierto? Entonces ahí lo dijimos que era en función de la longitud y después reemplazamos longitudes y hallamos todas las gráficas de la sesión anterior. Pero si yo quiero conocer un estado puntual de acciones internas, pues lo que hago es el corte en ese punto exacto. Nosotros hicimos por lo menos lo que tabulamos, lo hicimos cada metro, pero pudimos haberlo hecho cada centímetro, cada milímetro y tener como un estado aún más continuo. O si quisiera conocer el estado particular a 3,67 metros, pues hago el corte a 3,67, miro en cuál de los cortes cae, con qué ecuación calculo y hago pues la respuesta respectiva. ¿De acuerdo? Eso ya como pensando un poco más en lo que va a ser el método para pórticos, porque allá eventualmente podríamos llegar a hacer esto, pero necesitamos más que todo una condición de cargas o de acciones internas puntuales. Hoy vamos a hacer otro ejercicio. Creo que estoy dándole un poquito de largas a empezar en pórticos, sobre todo porque todavía están haciendo ajustes de estudiantes. Entonces, el siguiente tema que ya es pórticos, que ya es el tema de fondo de este corte, pues quisiera, le estoy dando largas para la siguiente semana por si hay aún movimientos en estos 2 días de matrícula. Y me parece importante que desarrollemos una configuración de este tipo. Nuevamente vamos a continuar con vigas. Aquí con una particularidad. Una viga que tiene 4 metros en su primer vano, 6 metros en su primer vano, que voy a decir que, bueno, ya ponemos la topología, que van a tener unas condiciones de cargas uniformemente distribuida acá. En segundo vano de 2 toneladas metro y voy a tener una carga puntual, puede ser, sí, puede ser una carga puntual a 2 metros, que sea de 10 toneladas y una carga axial de 5 toneladas. ¿De acuerdo? Pues lo hemos dicho, pero vamos a decir que va a ser en concreto, donde en concreto voy a tener un modo de elasticidad del concreto del orden de 20.000 megapascales y voy a tener una sección para esta viga de 35 por 60. Unidades, esos 35 por 60, ¿qué unidades eran?
Metros. ¿Cómo? Centímetros. Centímetros, ¿cierto? A veces nos toca acudir un poco a la lógica de esas unidades, ¿no? Muchas veces, aunque estoy dando las dimensiones ahí en metros, me ha pasado en parciales donde les digo, la sección es de 35 por 60 y me dicen 35 por 60 metros, ¿cierto? Obviamente el cálculo se puede hacer y demás, pero pues ya nos queda completamente desproporcionado. Una viga de 35 por 60 metros es mucho más grande que la estructura, que tiene 10 metros. Entonces, para que también tengamos como coherencia en esos órdenes de magnitud. Aquí les pongo centímetros, pero siempre acudamos a esas, como a esa lógica, ¿de acuerdo? ¿Podría ser milímetros? Sí, también. Lo que pasa es que 35 milímetros son 3,5 centímetros. ¿Que puede existir un elemento así? Sí, seguramente que sí. O 35 por 60 metros también puede existir, seguramente que sí. Lo que pasa es que pues, para nuestras estructuras va a ser como incoherente, ¿de acuerdo? 35 por 60 milímetros sería 3,5 por 6 centímetros. Entonces, se le imaginan, ustedes tienen ese elemento en la mano. Y para ser un elemento de concreto, pues ya como que se nos salen nuestros órdenes de magnitud y demás. Bueno, en esta estructura, hagamos una topología. ¿Cuántos elementos tengo? Ya hablamos de topología, ¿cierto? No, señor. ¿No? Bueno, en nuestras estructuras nosotros debemos diferenciar dos tipos de entidades. Una que son los elementos y otras que son los nudos. ¿De acuerdo? Aquí creo que son fácilmente identificables los nudos. Puedo decir que este extremo de la izquierda tiene un nudo A, ¿cierto? Lo llamo como A. Tengo aquí una articulación, que será un nudo B. Tengo un extremo a la derecha con un apoyo deslizante, que será mi nudo C. ¿De acuerdo? Y los elementos van a estar contenidos dentro de los nudos. Entonces voy a tener aquí un elemento 1 y voy a tener un elemento 2. Importante, todos los apoyos son nudos, como ustedes lo pueden ver, el A y el C, todos los apoyos son nudos, pero no todos los nudos son apoyos, ¿de acuerdo? Pueden verlo en el nudo B. Es un nudo, pero no es un apoyo. Si hago otro ejemplo, puede ser esta viga, ¿cierto? Con unos apoyos intermedios. ¿Cuántos nudos tengo? O más bien, empecemos. ¿Cuántos elementos tengo? No. 4 elementos, creo que escuché por ahí de fondo. Un elemento, 2 elementos, 3 elementos y 4 elementos. ¿Y cuántos nudos? 3. 3. 3. ¿Alguien da más? 2, ¿no? 4. 2. Entonces lo que yo hago muy sabiamente es que ustedes me dicen unos 3, otros 2, para tenerlos en contentos a todos. Les digo 5. Voy a enumerarlo con letras. Nudo A, nudo B, nudo C, nudo D y nudo E. 5 nudos. Entonces lo que les digo es, cada elemento, tengo 4 elementos, cada elemento siempre va a estar contenido dentro de 2 nudos. ¿Sí? Todos los apoyos son nudos, en este caso B, C y D, pero no todos los nudos son apoyos. Es el caso de los volados que tengo en los extremos, A y E. ¿Sí es claro? Así podemos nosotros definir la topología de nuestro ejercicio. Entonces estamos diferenciando qué son elementos y qué son nudos. Más adelante van a ver por qué hacemos esta diferenciación. ¿Sí, vamos bien? Sí, Sí, señor. 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 Listo. Ayer había hecho esto así más bien. Bueno, entonces lo que son nudos y lo que son elementos, importante.
Entonces ya planteándolo en nuestra estructura dijimos que tenemos 3 nudos que son A, B y C, 2 elementos, 1 y 2. El nudo B tiene una particularidad que es una articulación. El nudo A es un empotramiento, el nudo C es un apoyo deslizante. ¿Cuál es el grado de indeterminación estática de esta estructura? 0. 0, ¿sí o no? ¿Para todos es claro que es 0? Sí, señor. Miremos entonces en el nudo A, que es un apoyo, ¿cuántas reacciones tengo? 3. 3, una fuerza horizontal, ¿cierto? Una reacción horizontal en A. Tengo una reacción vertical en A. Y tengo un momento, voy a ponerlo por acá, que es un momento en A. ¿En B tengo algo? ¿De No, fricción? porque si es una articulación Sí. permite el movimiento. No, ahí no tengo reacción. Las reacciones solo van en los apoyos. Entonces en el apoyo C, sí tengo una reacción vertical en C. ¿Cierto que sí? Listo. Adicionalmente, pues voy a ponerlo aquí como entre paréntesis, yo sé que ese B es una condición especial. Y una articulación, yo sé que ese momento en B va a ser igual a 0. ¿Cierto? Ahí lo pongo como para que no se nos olvide. Entonces, mi grado de indeterminación estática me dice que en total, ¿cuántas reacciones? ¿Cuántas reacciones tengo en total en el sistema? 4. 4. 4, 3 en A más 1 en C, 4 reacciones. O no sé si la pongo como 3 más 1 para que. Menos, ¿cuántas ecuaciones? 3. 3 de la estática. ¿Algo más? Menos 1. Menos 1, ¿de dónde sale menos 1? La condición especial Menos una condición especial. Y esto me dice que es igual a 0. ¿Y qué pasa cuando es 0? es determinado. Es estáticamente determinada y sencillamente con equilibrio yo puedo obtener mis fuerzas. ¿De acuerdo? Ya han trabajado articulaciones, me han dicho, bueno, me dijeron que algunos sí, que otros no. ¿O me equivoco? ¿Hay alguien que no haya trabajado articulaciones? Yo. No, ingeniero. Y yo. Sí, yo Listo, creo que también. Tampoco, ingeniero. perfecto. Bueno, que sea un motivo para que podamos desarrollarlo. Listo. Hacemos equilibrio. Ingeniero, qué pena, es que no escucho. Sí, profe, te quedaste sin audio. ¿Ya me escuchan? Sí, señor. No sé por qué pasaría eso, porque la verdad no había oprimido ningún botón. Okay. Bueno, pero por favor, todo eso me van avisando. Entonces estábamos diciendo, me alcanzaron a oír todo lo de la sumatoria de fuerzas horizontales, ¿verdad?
No. No, señor. ¿No? Bueno, sumatoria de fuerzas horizontales que hicimos. Tengo, en todo el sistema tengo una reacción horizontal en A, que sería esta, ¿cierto? Menos una carga de 5 toneladas, que sería esta, menos porque va a la izquierda, igual a 0, no tengo más fuerzas horizontales. Entonces ahí despejando tengo que mi reacción horizontal en A es de 5 toneladas. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando, sí? Sí, señor. Sí, Ok. señor. Y verticalmente tengo que, en el nudo A tengo una reacción vertical en A, en el nudo C tengo una reacción vertical en C, tengo una carga puntual que baja de 10 toneladas y tengo una carga distribuida que baja de magnitud 2 por 6 metros. ¿Algo más que podamos incluir en la sumatoria de fuerzas verticales? No, nada. Creo que no. No, señor. Entonces, tengo una ecuación con dos incógnitas que es que la suma de mis reacciones mi reacción vertical en A más mi reacción vertical en C me da ¿cuánto? 2 por 6, 12 y 10, 22. Sí, señor. Y ahora sumatoria de momentos. Entonces aquí, digamos, vamos a ver cómo solucionamos el sistema. Sabiendo que este momento en B es igual a 0, lo que yo hago es que divido mi estructura por donde tengo la articulación. Entonces, en este caso, voy a hacer como un corte por acá. ¿Sí? Entonces, voy a tener dos estructuras. ¿Sí? La de la izquierda y la de la derecha. La de la izquierda me va a quedar como, pues, aislándola con mi articulación, ¿cierto? Voy a tener la viga, voy a tener ya acá un apoyo y una carga uniformemente distribuida. Con su geometría, que acá tengo 6 metros, ¿cierto? Acá voy a tener una reacción vertical en C, perdón, que es la que no conozco. Y voy a hacer sumatoria de momentos con respecto a este punto. A este punto. Aquí voy a llamarlo B. Y aquí voy a llamarlo C. Sabiendo que mi momento en B es 0, ¿cierto? Si yo hago sumatoria de momentos con respecto a B, ¿qué tendría? Que tengo una reacción vertical en C por 6 metros que me produce un momento positivo o negativo con respecto a B. Positivo. Positivo, ¿cierto? Y tengo una carga que me produce un momento negativo, ¿no? Con respecto a B. Que sería de ¿cuánto? De 2 toneladas metro, ¿no? Menos 2 toneladas metro por 6 metros. Ahí tengo una carga puntual, ¿cierto? Por un brazo de ¿cuánto? 3. 3 metros. De 3 metros. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Aquí hice como un corte en este punto B, en ese nudo B, donde si tuviera momento, pues obviamente aquí yo tendría que incluir este momento en B, que es igual a 0 para este caso. ¿Sí? Es la condición especial que nos está ayudando a dar solución a la estructura. De acá, si ya despejo, entonces tengo mi reacción vertical en C, que me daría
2 por 3, 6. 6, 1. Sí, 36. ¿Es qué? 6, perdón. ¿Cuánto? 6. 6. Toneladas. 6 toneladas. 2 por 3, 6 por 6, 36. Divido entre 6. Me da 6 toneladas. ¿Sí? Ya tengo mi reacción vertical en C. Listo. Ya con eso, yo me puedo devolver a mi otro cálculo, que es el que tengo ahí en la parte izquierda, donde si ya sé cuánto es mi reacción vertical en C, pues también puedo saber cuánto es mi reacción vertical en A. Reacción vertical en A va a ser igual a 16 toneladas. ¿Sí está ya bien o no? Sí, señor. Ok. 16 toneladas. Y ahora puedo ver qué es lo que va a pasar en el otro extremo. Que va a ser, bueno, podemos también hacer como el esquema donde hay mi estructura. Le voy a tener solamente la parte inicial, que va a ser un empotramiento. Llego hasta un nudo B, ¿cierto? De momento 0, voy a tener aquí una carga, aquí voy a tener otra carga, 5 toneladas, 10 toneladas vertical, ¿cierto? Y de aquí conozco que tengo una reacción horizontal ya, ¿no? Que va a ser de 5. También conozco una reacción vertical. Bueno, pongámosle valores de una vez, que es de 16 toneladas. Y lo que me queda pendiente conocer es este momento, en A, ¿cierto? Y para eso, pues puedo volver a hacer aquí, en nudo B, sabiendo que mi momento en B es igual a 0, voy a hacer nuevamente sumatoria de momentos alrededor de B. Sumatoria de momentos alrededor de B va a ser, entonces, por un lado, ese momento en A, ¿cierto? ¿Qué más incluyo? Esa fuerza axial de 5 toneladas de la reacción me produce momento. No, señor. No produce momento, porque no tiene brazo, es axial. Tiene brazos. Tengo una carga de 16 toneladas, una reacción de 16 toneladas. ¿Me produce momento? Sí. No. Sí, ¿No sí, sí, produce sí. momento? La de 16 Señor. toneladas, sí. Sí, La sí, señor. 16. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. 16 por un brazo de ¿cuánto dijimos? 4 metros. De 4 metros. Por 4 metros. ¿Qué más incluimos? La fuerza de 10 toneladas. ¿Positiva o Por negativa? un positivo. Por un brazo de 2. Positiva. La fuerza de 10 tiene un brazo de 2 y me genera un momento positivo. Y si lo hiciera como lo hicimos la sesión pasada, podemos decir acá mi momento en B, más un momento en B donde estoy haciendo el corte, ¿cierto? Está además igual a 0. Ya sabemos que este momento es 0, entonces por eso es que no lo estamos contemplando cuando lo contemplamos en el corte anterior. ¿Sí? Y ya podría entonces establecer el valor de A, que sería ¿cuánto? 16 por 4, 32, 64, 20, 44. 44. Sí, ¿Positivo o negativo? 44. Positivo. 44 toneladas al metro. Siendo así, tendría entonces
mi reacción, mi momento en A, tendría mi reacción en C, vertical, tendría mi reacción vertical en A, y asimismo tendría mi reacción horizontal en A. Y esas son las incógnitas. Entonces se dan cuenta ustedes que este sistema, si no tuviera la condición especial, no podría solucionarse por ristática. Pero aquí lo que estamos planteando es como una metodología para solucionar estas estructuras cuando tienen articulaciones. ¿Sí la habían planteado así? ¿Se la imaginaban así? No, señor. ¿Se entiende? Sí. Sí, Ok, sí se entiende. Sí, señor, se perfecto. entiende. Pero ojo, aquí es importante saber cómo es que se van a hacer los cortes. Yo aislé mi estructura y casi, digamos, lo hice ver de forma arbitraria, pero no fue arbitraria como yo empecé la solución de mi ejercicio. ¿Por qué? Porque yo aislé y primero empecé analizando el elemento número 2. ¿Qué pasaría si yo empiezo analizando el elemento número 1? O sea, Tendría pensemos, muchas incógnitas. tendría más incógnitas, ¿cierto? Si yo empiezo analizando el elemento 1, si yo empezara analizando el elemento 1, ¿qué pasaba? Pues que bueno, esa sí la conocía, pero no conocería ni esta reacción ni el momento en A. Entonces tendría un sistema con dos incógnitas. Entonces no me sería útil, ¿cierto? Recuerden que esas 16 toneladas yo las calculé a partir de haber hecho ya la solución del elemento 2. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que como en el elemento 2 yo lo estuve revisando antes de hacer el corte y solo iba a tener una incógnita al aislar la estructura. Entonces, por esa razón fue que se dividió de esa forma. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ustedes empiezan a solucionar el ejercicio mirando o solucionando un sistema donde tengan una incógnita. Ya después, esta incógnita me generó o me resolvió esa reacción vertical en A que me sirvió para solucionar ya el otro tramo de la estructura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Vamos bien. Ok. Diagramas de esto. ¿Cómo se hacen los diagramas de este ejercicio? ¿Cuál es el axial en B? Ahí estamos diciendo que el momento tiene que ser cero, ¿no? ¿Cómo sería mi axial en B? Sería 0, ¿no? ¿Por qué sería cero? La reacción horizontal positiva y los 5 toneladas. Que voy a hacer el corte allá en la articulación. Vamos a decir, digamos, haciendo corte en B. En B. Entonces, tendría que, por izquierda, tendría sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, el corte implicaría que yo aquí tuviera un axial adicionalmente, ¿cierto? Un axial y que tuviera un cortante. Pues ahí no los tuve en cuenta en la solución como tal, porque el cortante pues tampoco tenía brazo, entonces no me generaba momento, el axial tampoco. Entonces por eso fue que, digamos que ya casi intuitivamente lo fuimos omitiendo, pero pues siempre va a estar allí. Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales, voy a tener que tengo una reacción de 5 toneladas menos una carga de 5 toneladas más un axial igual a cero. En ese punto en particular, mi axial va a ser cero. ¿Cierto que sí? ¿Sí es claro? Equilibrio. Sí, señor. Sí, señor. Ok.
Hago sumatoria de fuerzas verticales. Tengo 16 de la reacción que suben toneladas menos 10 toneladas que bajan por la carga menos un cortante que baja igual a 0. ¿Un cortante de cuánto? 6 toneladas. 6. Menos 6. Menos 6. ¿Menos 6 o 6? No, positivo. Positivo me da a mí 6 toneladas. ¿Sí? Y el momento pues ya sabemos que es 0. Se puede volver a verificar, pero pues de ahí fue donde sacamos los valores, ¿no? Entonces, para tener eso en cuenta, cuando vayamos a dibujar nuestros diagramas, ustedes a esta altura, diría yo, creo que ya están en capacidad de decir cómo son los diagramas de esta estructura. ¿Me equivoco? ¿O necesitamos hacer cortes? Voy a empezar con mi diagrama de axial. Bueno, incluso si yo quisiera saber otro punto de axial, no sé, en la mitad de la luz del elemento 2, también lo podría incluir. ¿Cierto que sí? De esta misma forma. ¿O no? Díganme algo, chicos, díganme algo. ¿Cuál es la pregunta, Inge? Que si yo quisiera conocer el diagrama de axial de esta estructura, pues también lo podría hacer un corte, por ejemplo, aquí en la mitad del nudo del elemento 2, así como lo hicimos en la sesión pasada. O que si yo quisiera conocer el, el cortante o el momento a 2 metros, antes de la aplicación de la carga, yo lo podría conocer. Pero me interesa que ustedes ya, con el criterio que tienen, pues vayan poniendo en práctica la elaboración de diagramas. Entonces, voy a dibujar mi diagrama de axial. Voy a decir que tengo pues 2 elementos. ¿Cómo quedaría mi diagrama de axial? Yo sé dos cosas. Una, que aquí en A, en el nudo A, donde inicia el diagrama, tengo una carga axial de 5 toneladas, ¿cierto? Que tengo una carga axial de 10 toneladas, de 5 toneladas, perdón, a 2 metros. Y que hice un corte en el nudo 3, perdón, en el nudo B, y ahí ya no tengo axial. Entonces, por lo menos sé que aquí, en la mitad, mi axial va a ser 0. De ahí en adelante, ¿será que se mantiene en 0? ¿O tengo alguna fuerza axial que me modifique esa condición? Sí, Se mantiene en 0. Se Se mantiene en 0. mantiene en ceros. Ok. Y al inicio, en el elemento 2, listo, ya lo tenemos solucionado. Y en el elemento 1, Arranca en 5, ¿no? comienza en compresión con Comienza en 5 5. ajá, y a la mitad vuelve y baja, o digamos. sea, me están 0. diciendo, voy Baja a en decir 0. que empiezo aquí en 5 y en la mitad, o sea, acá, ¿qué pasa en la mitad? Vuelve a 0. ¿Es constante el axial? ¿O varía? Constante. Algo No, de así, ¿cierto? tensión, de compresión pasa a tensión. Sí. Miremos físicamente qué es lo que estamos haciendo acá. Nos dicen, este primer tramo, tengo una fuerza axial que me dio de 5 en esa dirección que la supuse. Tengo una fuerza axial de 5. Entonces, ese tramito que yo marqué ahí en azulito, ¿qué le está pasando? ¿Se está comprimiendo o se está tensionando? Ese Se está pequeño tramo de 2 comprimiendo. metros se está comprimiendo, está actuando una fuerza de compresión. De hecho, si yo hago muy seguramente un corte por acá,
voy a tener un mismo axial, ¿cierto? Pensemos, si estoy haciendo el corte por allá a 1 metro, tengo una fuerza axial atrás de la reacción más un N, ¿cierto? No tengo más fuerzas, más un N, o sea, los 5 toneladas más N igual a 0. Entonces mi N, mi axial, me da el 5. O sea, va a ser constante en todo el trayecto, ¿sí? Como lo hicimos en la sesión pasada. Hicimos un axial, perdón, hicimos unos cortes y en algunos cortes nos daba que la función era independiente de la longitud, que era constante. Aquí nos está pasando lo mismo. Entonces, pero estamos diciendo que es un axial a compresión para este tramo, ¿sí? Entonces aquí lo que queremos hacer es que desde la física, desde el comportamiento mismo, lo que estamos evaluando esas cargas, veamos cómo va a ser la tendencia del comportamiento de la estructura. Raro ver diagramas de axiales en vigas, ¿no? Pero pues vean que sí existe. Mi diagrama de cortante. ¿Cómo sería mi diagrama de cortante? ¿Qué información tengo para hacer mi diagrama de corte? Las reacciones Las de los apoyos. reacciones. Tengo una reacción vertical en A de 16 toneladas, que es con lo que abro mi diagrama, ¿cierto? Entonces aquí tengo una reacción vertical de 16 toneladas. Yo hice un corte en B, ¿no? En el nudo B, que fue esta respuesta, que me dio 6 toneladas. Entonces, eso quiere decir que aquí yo tengo, para hacer mi diagrama, me dio un cortante de 6 toneladas. ¿Qué más tengo de fuerzas cortantes en el elemento 1? O fuerzas que me producen cortante. Las 10 toneladas. 10 toneladas. ¿Qué pasa cuando es una carga puntual? ¿Cómo es el diagrama de cortante? Eso es una línea recta. ¿Una línea Una recta? línea recta vertical. Una línea, bueno, digamos que el cortante se mantiene constante, que yo creo que dibujé mal. Ese cortante. Entonces lo que tenemos es, empecé con 16 toneladas, ¿cierto? Después fui constante y bajé 10, la magnitud de la carga, ¿sí o no? Después bajé constante y obtuve mis 6 toneladas. ¿Si era así o no era así? Sí, así. Que eso es lo que me da el equilibrio. Y después, bueno, yo podría hacer un corte aquí pasando el nudo B, ¿cierto? 1 milímetro pasando el nudo B, una distancia pasando el nudo B, y yo sé que voy a tener unos cortantes. Bueno, miremos en principio el valor que ya tenemos resuelto, que es el cortante de la reacción del nudo C, que es de 6 toneladas. Cuando tengo una fuerza uniformemente distribuida, ¿cómo es mi diagrama de cortante? Una diagonal. Diagonal. Una diagonal. Ok, yo también podría hacer en este corte, pues ya tengo todo resuelto, saber cuánto es mi cortante, ¿no? En el nudo B, donde hago el corte. ¿Qué valor me daría de cortante ahí? Tengo sumatoria de fuerzas verticales. Tendría que sube una reacción de 6 toneladas, baja una reacción de cuánto, una carga de cuánto.
2 por 6, 12, ¿no? Entonces tengo una reacción que sube de 6 toneladas, está bajando una carga de 2 por 6, 12, entonces para equilibrarlo debo tener un cortante de 6, ¿cierto que sí? ¿Sí es claro? Sí, 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 señor. Ok. Entonces voy a tener un cortante de 6. Y ustedes me dijeron que cuando tengo una carga uniformemente distribuida, pues mi cortante va a ser algo así, diagonal, ¿verdad? Momentos. Elemento 1, que está apiñuscado mi elemento 2. Yo sé que en 1, bueno, en el nudo A más bien, tengo un momento de 44 toneladas metro que es positivo, ¿cierto? O sea que va en sentido antihorario. Ese sentido antihorario, si yo lo veo acá, o sea, así que tengo aquí marcado, si yo aplico ese momento, ¿dónde me produce tensiones en mi viga? ¿En la parte superior o en la parte inferior? Superior. Me explico. De pronto esto es algo confuso para las personas, digamos, nuevas. Voy a dibujar aquí la sección de mi viga, ¿sí? El nudo A. Y yo le voy a aplicar este momento, ¿cierto? ¿Qué va a tratar de hacer esa viga? Pues esa viga lo que va a tratar de hacer es esto. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando la viga trate de hacer eso, con este momento que yo estoy aplicando, aquí lo estoy marcando como positivo, en la parte superior van a producirse unas tensiones, mientras que en la parte inferior se van a producir unas compresiones. Recuerden que en concreto esas compresiones, pues no tengo problema, pero las tensiones sí van a estar asociadas a unas grietas. ¿Sí? Entonces, la idea es dibujar el diagrama de momentos hacia el lado donde se me producen las grietas, ya lo dije antes, para saber dónde pongo el refuerzo. ¿Sí? Entonces, este momento que estoy dibujando acá como morado, que digamos que es un momento positivo, me va a producir esta condición. Aquí cuando yo calculé, MA me dio 44 y me dio 44 positivo, así como en el sentido que yo lo había supuesto, ¿cierto? O sea que me está produciendo esta condición en el extremo de mi viga. Entonces, como me da 44, yo voy a decir que ese 44 está aquí en la parte superior, con lo que empiezo a dibujar mi diagrama. ¿Ya a qué momento llego? ¿En el nudo B o al final del elemento 1? A 0. A 0. ¿Y cómo uno ese 44 con ese 0? Como una parábola, una curva. ¿Una curva? ¿Una parábola? ¿Por qué es una No, parábola? no, una diagonal, ¿no? Una Ah, diagonal, no, no, ¿por no, qué es una diagonal, diagonal, diagonal? diagonal. Porque Diagonal. en el anterior del corte fue constante. Constante. Ojo, miremos cómo es la condición, cómo es la condición de cargas. Esto es fundamental. Yo tengo una carga puntual que me va a producir flexión al interior de ese elemento, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo es el diagrama cuando tengo una viga simplemente apoyada con carga puntual? Si tengo una viga simplemente apoyada con carga puntual, ¿cómo es mi diagrama de momentos?
Es una curva, una parábola hacia arriba y luego una parábola Como hacia abajo. como una pirámide, ¿no? Sí, como la montaña, no sé cómo explicarlo. Una parábola, o sea, lo que me quieres decir es que es de segundo orden, pero no es de segundo orden. No, es como una pirámide, ¿no? Como una... Ojo, recuerden, cuando tengo este sistema, lo dibujé la clase pasada, mi diagrama de momentos es algo así. ¿Sí? Revisen sus apuntes y demás. Cuando tengo una carga uniformemente distribuida, pues ya tengo una parábola. O sea, ya sería orden 2. Si tengo una carga de variación lineal, ya tengo una parábola de, bueno, una curva de orden 3. ¿De acuerdo? Tengámoslo presente porque aquí, pues si no queremos hacer cortes siempre para saber cuáles son los valores, pues necesito ya conocer previamente cómo es la tendencia de las curvas de, de acciones internas. Entonces, en este caso, pues no tengo una condición simplemente apoyada, sino tengo una condición empotrada en el extremo. Entonces, muy seguramente, este momento de la izquierda va a tener un momento por acá, ¿sí? De empotramiento. Ahí les dejo la inquietud, pero revísenlo, ¿sí? Este momento máximo, yo les había dicho que era PL cuartos cuando era una condición simplemente apoyada. ¿Sí? Acá, ¿qué hago para conocer cuánto es el momento en ese punto? ¿Cuánto es mi momento máximo? ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago para conocer mi momento máximo? O mi momento en el punto de aplicación de la carga. Donde el importante sea cero. La fórmula P por L sobre 4. No sé Un corte. exactamente, es lo que estamos viendo nosotros. Tenemos que hacer un corte. Tenemos que hacer un corte de momento a una distancia ¿qué? De 2 metros, donde todavía no está incluyendo la carga. ¿Cuánto me va a dar? Hagamos el equilibrio entonces. ¿Cuánto me va a dar? Pues tengo por un lado el momento en A, tengo un momento producido por esa reacción en A, adicional, ya y no tengo nada más. Y aparte, pues ahí tengo un momento, hagámoslo por aquí debajo. Voy a hacer un corte en 2. A Ingeniero 2 también se metros. puede por método de áreas, ¿no? Sacar el área del cortante. Sí, claro, o sea, ya ustedes a esta altura conocen muchos métodos, ¿sí? Ya, digamos, pongan en práctica el que más les parezca conveniente. Aquí, pues, digamos, como estamos orientados a desarrollar método de cortes, por eso es que lo estoy planteando de esta forma. Entonces, mi corte en 2 va a ser un momento de 44 toneladas, una reacción de 16 toneladas, momento de 44 toneladas metro, ¿sí? Y aquí a 2 metros, pero lo que me interesa es el cortante en este momento, voy a decir que tengo un momento. Y hago sumatoria de momentos, ahí a los 2 metros. Tengo 44 menos 16 por 2, ¿cierto? Más m igual a 0. ¿Cuánto me da ese momento máximo? 44, 12. ¿Cuánto les da? ¿Se les da 12? No, mentiras. Menos 12. Menos 12. ¿Sí les da eso? ¿A todos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces ya tengo la respuesta de mi momento que va a llegar a un punto de menos 12.
¿Listo? Entonces, ¿cómo grafico ese menos 12 yo? Pues resulta, resulta que ya habíamos dicho que este momento, bueno, me da menos 12. O sea que su dirección real sería ¿cuál? No sería hacia abajo, sino hacia arriba, ¿cierto? 12 hacia arriba. Ese 12, así como lo planteo, ¿dónde me va a producir tensiones? Acá en este elemento, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba. Y seguramente, entonces vuelvo a hacer el esquemita y ahora a esa viga yo le voy a poner este momento, ¿cierto? Y ese momento resulta que yo lo puedo ver cuando le aplique ese momento como algo así. ¿Cierto? Entonces va a producir tensiones aquí en la parte superior. Entonces, de acuerdo con esa información y ya sabiendo que es de 12, pues aquí a 2 metros, bajo de 44 a 12. Y ya, ahora sí, cuando tengo una carga puntual, sabemos que van a ser de 2 pendientes. Bueno, aquí llega a 0, ¿no? 2 pendientes. En mi segundo elemento, ¿cómo hago esos diagramas? Empieza en cuánto y termina en cuánto. Empieza en 0 y termina en 0. Empieza en 0 y termina en 0. ¿Qué carga tengo? ¿Qué tipo de carga? Una distribuida. Cuida. Uniformemente distribuida. Entonces, muy seguramente el momento va a ser de segundo orden. Yo aquí entonces en este otro corte, yo puedo hacer un corte aquí en la mitad de la luz. ¿Cierto que sí? Y saber cuánto es el momento. Ahí sí ya sabemos que no es 0. Entonces yo ahí puedo hacer otro corte. ¿Cuánto sería el momento máximo, chicos? Para ese sistema. Puedo utilizar esa parte de la derecha. Tengo una reacción BC de 6. Tengo una carga de magnitud 2 uniformemente distribuida, que el momento sería ¿cuánto? 2, aquí vamos a decir que si hacemos un corte a 3 metros, ¿cierto? Para conocer los valores, 2 por 3, 6, por 1, 5, 9, menos 6, 3. ¿Sí están bien los cálculos, chicos? Un momento de 3 toneladas metro. ¿Sí me siguen o no me siguen? No, profe, otra vez, por favor. ¿No? Ok. Bueno, aquí donde puse esa marquita azul, vamos a hacer un corte, ¿sí? De un momento. Un corte de un momento acá. Ouch. ¿Qué va a hacer ese momento? ¿Qué voy a tener allí? Si hago sumatoria de momentos con respecto a ese punto, ¿cierto? Haciendo el corte de derecha a izquierda, voy a decir que tengo una fuerza RBC, que ya lo tengo de 6 toneladas, de 6 por un brazo, que serían 3 metros, ¿cierto? Ese momento sería negativo, perdón, positivo,
voy a tener un momento producido por la carga de 2 por 3 por 1.5, haciendo el corte en 3 metros, ¿no? Que sería negativo. Y tengo un momento negativo m igual a 0. Si todo está en equilibrio, de momentos me daría igual a 0, ¿cierto? Entonces ahí calculo cuánto es mi momento. M igual a 6 por 3, 18. Por un lado y por otro lado 2 por 3, 6, por Igual 1, a 9. 5, 9. M igual a 9, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo. Toneladas metro. También se puede usar la de WL cuadrado sobre 8, ¿no? Pero para este caso en particular. Para este caso en Sí, particular. sí. Pasar el máximo. ¿Sí? Entonces por eso no me fui por ese lado, como por no confundir. Entonces tengo un momento máximo de 9. Y pues ya dijimos que era una parábola de segundo orden. ¿Sí? Ustedes pueden ver ese sistema como una viga simplemente apoyada. ¿Cierto? Aquí tengo una articulación donde voy a tener un cortante, sí, voy a tener un axial, sí, pues para este caso es 0, pero pues aquí prácticamente es simplemente apoyada ese segundo tramo. Empieza en 0 y termina en 0 y por eso lo que nos dice Luis Miguel es cierto. Ahí para ese caso en particular podría utilizar el WL cuadrado sobre 8, para ese caso. En general, yo prefiero ir a la fija, hacer el corte y revisar. Entonces, ¿todo esto para qué? Varias cosas. Uno, miremos cómo se solucionan sistemas cuando tengo articulaciones, cuando tengo unas condiciones especiales. Como les dije, la condición especial que se puede encontrar en la construcción, o que yo por lo menos haya visto en la construcción, son articulaciones. A momento, que no resista axial, pues es raro, pues no sería común, no la he visto más que en ejemplos académicos. O que no resista cortante, pues igual. De hecho, no me las imagino físicamente cómo podrían construirse. ¿Sí? Las articulaciones, sí, yo les dije, pues tengo dos elementos, dos vigas de concreto, por poner un ejemplo, y en las dos vigas que están separadas inicialmente, yo les pongo una rótula en la punta, les conecto unas platinas metálicas con una rótula tipo Transmilenio, ¿sí? En la punta, y las dos las pongo a trabajar así. Entonces, ahí me quedaría con posibilidad de rotación, pero pues me va a resistir axiales, me va a resistir cortantes. ¿Sí? Eso para que lo tengamos en cuenta. Entonces, uno, solucionar tipos de estructuras que sean estáticamente determinadas de momento, donde yo incluya articulaciones. Y por otro lado, hacer los diagramas de momento. Bueno, en general todos los diagramas, sabiendo cuáles son las condiciones de carga iniciales de la estructura y sabiendo que si no conozco o si tengo un sistema de cargas complejo, yo puedo hacer unos cálculos y evaluar los valores de cortante, axial y momento puntualmente en esos sitios. ¿Sí? Haciendo, o si quiero hacerlo más general, que me va a implicar mucho más tiempo y demás, pues entonces lo hago para cada los puntos, cada X espaciamiento. ¿Sí? Adicionalmente, pues vamos a incluirlo en el SAP también como haciendo parte de la práctica. Entonces, en SAP ya conocemos, bueno, o hago otra anotación, ustedes se dan cuenta que cuando yo desarrollo estructuras estáticamente determinadas, me he interesado saber estos valores de materiales y de secciones. Yo solo me he limitado a conocer la condición externa de cargas de la estructura y con equilibrio obtengo todas las respuestas como tal. ¿Sí? Eso pasa solamente para estructuras estáticamente determinadas. Pero el programa sí me pide que nosotros incluyamos unas secciones para poder hacer sus corridas, porque saben que además de los diagramas
de acciones internas, pues me da unos desplazamientos y esos desplazamientos están en función de la rigidez del material, de la rigidez que me aporta la sección, la configuración geométrica, entonces pues sí es necesario incluirlo. Entonces vamos a meter este ejercicio dentro del programa SAP 2000. ¿Cuál era mi SAP? Creo que era este. Entonces, siguiendo un poco la metodología que en el video que les envié, en el tutorial que les envié, pues primero aquí para mi ejercicio voy a escoger las unidades. ¿Qué unidad nos conviene seleccionar? Creo que toneladas, metros, ¿cierto? Todas las cargas están en toneladas y las dimensiones están en metros. Voy a seleccionar toneladas, metros. Ustedes ven que están todas las combinaciones de unidades del sistema internacional y el sistema inglés. Y voy a generar un nuevo modelo. Les dije ahí en el tutorial, voy a irme por la cuadrícula. Recordando que nosotros en las sesiones estamos diciendo que mi sistema o mi plano donde yo dibuje mi estructura va a ser un plano XY, ¿sí? SAP, el sentido vertical lo toma como Z. Entonces el plano en el cual vamos a trabajar en SAP va a ser XZ. Entonces en dirección X voy a poner unas líneas de cuadrícula, unas líneas de eje. Voy a decir que necesito 3 líneas de eje, ¿cierto? Una para cada nudo. ¿Qué pasó con mi? Tres líneas de eje en dirección Y, o sea, para el caso de SAP, en dirección de fondo, pues solo necesitaría una línea, ¿cierto? Y en dirección Z, pues yo creo que también solo necesitaría una línea. Voy a dejar 2 como para que se vea la diferencia, ¿sí? ¿Cuál es el sentido Z? El espaciamiento en X, aquí solo me permite tener un espaciamiento, por ende después me toca entrar a editar la configuración. Voy a decir que sea de 6 metros, en Y pues es indiferente, solo tengo una línea, ¿cierto? Voy a poner 4 metros o lo que ponga pues no importa porque solo tengo una línea. Y en dirección Z pues tampoco me importa, pero como de eje 2 voy a decirle que me permita esos 3 metros de espaciamiento entre líneas de eje. ¿Por qué sé que son 3 metros? Porque previamente definí unidades. Entonces voy a decirle aquí, no quiero ver el plano XY, sino quiero ver el plano XZ. Entonces aquí en la parte superior voy a irme a el plano XZ, que es donde yo dibujo mi estructura, ¿sí? Recuerden ustedes, yo definía previamente materiales. Entonces, en mi definición de materiales, voy a tomar ese concreto que viene por defecto, voy a modificarlo. Aquí me dice que es un concreto que pesa 2.4 toneladas por metro cúbico, ¿sí? El módulo de elasticidad, voy a poner en megapascales. Voy a decir que ese módulo de elasticidad sea de 20.000 megapascales. Vean que el que me da por defecto es de 24.000. Entonces, sí estamos hablando como de un orden de magnitud similar, ¿sí? Acá voy a decir que sea un concreto de 20 megapascales, de 21 megapascales. Digamos, realmente esa información no me va a afectar para este tipo de estructura estáticamente determinada. Defino mi material. Voy a definir una sección. Voy a seleccionar una sección de la base de concreto rectangular
dijimos que esa sección iba a tener 35 por 60, ¿me recuerdan, porfa? Sí, señor, 35 por 60. 35 por 60. 35 por 60. Si quiero cambiar el color, aquí voy y le cambio el color a mi sección, porque sea. Aquí pues pudiera tener cada elemento con una sección diferente, ¿no? Que voy a nombrarla como 35 por 60. Ojo, acá puse punto 5 y punto 6 en metros. ¿Sí? Unidades consistentes. Ok. Y puedo dibujar con los botones de la parte izquierda. Voy a decir que quiero, aquí ya ven ustedes que tengo mi sección, solo tengo una sección, ¿no? De 35 por 60, ahí tendría todas las que necesitara. Las dibujo desde ese nudo. Desde este nudo hasta este nudo tengo un elemento y hasta este nudo tengo otro elemento. Como yo los dibujé en ese orden, acá puedo ver la topología de las que les hablaba, de los joints y los frames, que me dice, vean, aquí tengo el elemento 1, ¿cierto? Ese elemento 1 y ese elemento 2. Y acá pues sí me los marcas numéricamente. El nudo 1 a la izquierda, el nudo 2 en la mitad y el nudo 3 a la derecha. ¿Sí? Entonces, en ese elemento 1, bueno, voy a definir aquí unas cargas. Por defecto me tiene una carga muerta. Voy a ponerle algo que se llame cargas. Una nueva condición que se llame cargas. Cierto que sea otro tipo de carga. Donde no me afecte el peso del elemento, lo adiciono. Aquí nos vamos metiendo de a poquitos con SAP. Y en este elemento 1, yo le digo que le quiero asignar una carga en el elemento de tipo puntual. Que vaya en el patrón de cargas, carga muerta, no, pues yo le creé uno que se llamaba cargas, ¿cierto? Que sea sistema de coordenadas global, todo eso, creo que se lo voy a hacer llegar en el laboratorio del fin de semana. Y aquí en la parte inferior me dice qué tipo de carga puntual quiere aplicar. Entonces, en dirección de la gravedad, listo, a una distancia, yo aquí tengo distancias absolutas y relativas. Yo sé que una distancia absoluta es medida en metros. Una distancia relativa es un porcentaje de la distancia total. Para este caso, voy a decir que es una distancia absoluta. Voy a tomar aquí distancia absoluta. Y a una distancia de 2 metros, quiero poner una carga. Aquí como me dice que está en sentido de la gravedad, me la va a tomar hacia abajo una carga de 10 toneladas. ¿Sí? Toneladas metro, cargas, ok. Ahí ya me la está poniendo. Eso lo marcamos en absolutas, ¿no? Y ahora le voy a decir nuevamente que le quiero asignar una carga puntual, pero le voy a asignar solo por variar en relativas. En punto 5, que sea en dirección X para este caso, ¿cierto? ¿Positiva o negativa? La carga Negativa. axial de menos 5, entonces esta necesito borrarla. Y acá voy a poner 1. O sea, se dan cuenta que en los demás son distancias relativas. ¿Qué quiere decir? Que en la mitad, en 0.5, en el 50%, le pongo una carga de menos 5 y en el resto del elemento estoy poniéndoles cargas de 0, o no les estoy poniendo cargas, ¿sí? Aquí le digo, ok, y ahí las adiciono. Aquí puedo decir
que quiero ver la información de este elemento, no me está tomando el elemento, sino que me está tomando es la cuadrícula. Bueno, ahorita la apagamos y miramos lo que pasa en el elemento. Una cosa, definimos la distancia del En el elemento puedo mirar mis cargas y me dice que tengo una carga, la borré. Tengo una carga global en X de 5 a 3, o sea, a la mitad. Mentira. Ahí cometimos un error. Ahí me está diciendo que es a 3 metros la mitad, pero resulta que ese primer vano no tiene 3 metros, sino que debe ser a 2 metros. Entonces me toca editar mi cuadrícula. Voy a decir que quiero editar mi cuadrícula. Voy a decir que la separación, que el espaciamiento del primer elemento sea 4 metros. ¿Cierto? Mi primer elemento que tenga 4 metros, mi segundo elemento que tenga 6 metros, y se dan cuenta que lo demás pues no es relevante. ¿Sí? Ahí ya debería tener 4 metros, miremoslo. Mi elemento tiene 4 metros. Ok. Entonces la carga, como lo había puesto en la mitad, ya nos dice que menos 5 a 2 metros. Y asignamos la carga que se nos borró, la carga puntual, que dijimos que era en sentido de la gravedad, que habíamos dicho que en distancia absoluta la dejáramos a 2 metros, perdón, de 10 toneladas vertical a 2 metros. ¿Sí? ¿Por qué se nos borró? Vean, porque aquí tenía esta opción activada, reemplazar las cargas existentes. No, lo que tengo que decir es que le adiciono a mi carga anterior. Ok, ahora sí ya me aparecen mis dos cargas en ese elemento 1. En el elemento 2, pues yo tengo una carga que es de otra tipología, ¿no? Que es una carga en el elemento, una carga uniformemente distribuida. Selecciono el elemento y le asigno una carga uniformemente distribuida de tipología cargas, ¿cierto? Y dijimos que esa carga era de 2 toneladas metro. Aquí abajo pongo el valor cuando es una carga uniforme. Ok. Carga, reemplazar, eso lo estoy asignando. Ahí tengo mi carga. Las otras cargas no es que las haya borrado, solo que el programa me deja ver o cargas uniformes o cargas puntuales. ¿Sí? Entonces cuando asigno una, me apaga la otra, pero no me la borra. Adicionalmente, aquí en este apoyo voy a tener un empotramiento. Entonces, en ese nudo que seleccioné, voy a poner una restricción tipo empotramiento. Y en este otro nudo voy a asignar una restricción de primer género. ¿Sí? Y adicionalmente, para este ejercicio, yo sé que aquí en B tengo una rótula. ¿Cómo hago eso? Selecciono uno de los elementos y le digo que le quiero asignar a ese elemento, a ese frame, una liberación. De donde no era. Asignar frame, una liberación, un release. Donde voy a liberar a momentos. Al final, o sea, al final del elemento, ¿sí? Momento cero, ustedes están dando cuenta aquí en esta pestaña. Momento cero, 0 toneladas metro. Ok, ahí ya tengo puesto mi release. Y de acuerdo con el instructivo que les indiqué, pues acá vamos a decir que vamos a analizar una estructura plana, ¿sí? En XZ. Ok. Vamos a guardar.
vamos a guardarlo como viga articulada, puede ser. Viga articulación. Ya saben que se guardan en carpetas para poder tener todos los archivos que nos genera la corrida contenidos. Y con este botoncito ya tenemos todo listo, ¿cierto? Tenemos cargas, secciones, materiales y demás. Y con este botoncito vamos a decir que solo queremos correr mis cargas de momento. Entonces, ¿qué fue lo primero que calculamos nosotros? Ahorita en el ejercicio que estamos haciendo a mano. Reacciones. Reacciones. Nosotros lo hicimos por equilibrio. Listo. Entonces, para nuestras reacciones, vamos a ir a este botón del pórtico y le decimos, muéstrenos lo que pasa en los nudos. No me lo muestre como flecha, sino muéstrenlo como tablita para cargas, ¿cierto? Que fue la única caso de carga que corrí. Y acá tengo unas reacciones. ¿Sí fue lo que nos dio a nosotros? Tenemos en X, F1, que es en X, me da 5. En F3, que sería el vertical, me da 16. Y M2 sería 44. ¿Sí fue lo que nos dio en el cálculo manual? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y la reacción al otro lado me dio de 6. Si lo quiero ver en flechas, porque a ustedes les está generando inquietudes en menos 44, ¿cierto que sí? ¿O no? Cierto que sí. Bueno. Miremoslo en flechas. La reacción que nos da en ese apoyo, en 5, es en el sentido que esperaríamos. La de 16 y la de 6 también es lo que esperaríamos, pero nos toca pensar en lo que está pasando con este momento. Vean, este momento va hacia adentro. ¿Sí estará bien o no estará bien? ¿Qué opinan ustedes? Es algo más de interpretación de datos del SAP. Recuerden que nosotros tenemos un X y un Y. Nosotros tenemos un X y un Y en sistema local y otro en sistema global. No sé si este mi tiene forma de rayar. ¿Ustedes lo saben? Que yo pueda trazar sobre el mismo Meet. Teclado numérico, acceder a la pantalla. Bueno. Más bien, voy a hacer voy a utilizar una pizarra que hay acá. ¿Se dejó compartir? Sí. Sí, señor. Bueno. Se suponía que esta pizarra del Teams ya me dejaba. Ya, ahora sí está cargando.
Entonces, nosotros decimos que en nuestro ejercicio estamos haciendo esto. Profe, Señor, ¿no se ve? arriba me sale que no se grabará la pizarra. Bueno, listo, no importa. Es para que tengan ustedes la indicación. O bueno, como lo mejor aún, entonces dejémoslo como lo teníamos antes y nos pasamos al otro, a la otra pizarra. Profe, una Señor, pregunta. señor. Si hubiésemos hecho el ejercicio, pues como lo hicimos la clase pasada por métodos de cortes, ¿habrían salido 3 cortes? Es que me quedó esa duda. Ya lo miramos allí. Gracias. Entonces, para que no se me vaya la idea, nosotros tenemos dos sistemas de coordenadas. Uno que es el que SAP está presentando y otro el que nosotros estamos trabajando. ¿Sí? Voy a aprovechar esta que acá me quedó espacio en esta hoja. Mientras que nosotros estamos trabajando en X. ¿Qué pasó? Nuestro X es así, ¿cierto? Nuestro Y es vertical. Z, ¿para dónde va? ¿Para adentro o para afuera? ¿Fuera? Para afuera, o sea, acá, ¿cierto? Z. Esto para clase. Ahora, ¿cómo es que lo está trabajando SAP? SAP tiene un X, ¿cierto? Un Z. ¿Dónde está Y? Entrando o saliendo. Hacia adentro. Saliendo. ¿Entrando? Saliendo. Entrando, ¿no? Y. ¿Se acuerdan de vectores? Si voy de X, si hago X cruz Y, voy a Z. Entonces, en el caso rojo, en el caso de clase, si voy de X a Y, el momento Z positivo va saliendo. En cambio, que si voy de X hacia Y, lo que me da SAP, Z, ahí nos da para arriba. Entonces, necesariamente, por esa razón, el Y tiene que estar entrando en SAP. Entonces, no es que estemos mal nosotros o es que esté SAP mal, es que estamos trabajando sistemas de referencia diferentes. ¿Sí? Entonces, mientras que a nosotros nos da el 44 positivo, a SAP le está dando negativo. Y tiene sentido porque, en todo caso, ese momento va a estar saliendo del tablero. O sea, para nosotros va a ser Z positivo, pero para SAP va a ser Y negativo. ¿Sí? ¿Es clara esa interpretación del SAP? O sea, para nosotros Sí, nuestro sí, sí. momento, dejémoslo aquí en otro color, nuestro momento va a estar aquí, saliendo del tablero. O sea, para nosotros va a ser positivo. Para SAP, como es el ejercicio es el mismo, también va a estar saliendo del tablero, pero en el Y de SAP va a ser negativo. Esa es la interpretación que le damos. ¿Sí? Entonces no se preocupen cuando les pase eso, porque digamos que es una consulta común en los estudiantes. Entonces vean, Ingeniero, y uno puede que ahora modificar, va configurar saliendo el SAP. de la pantalla. El SAP no, uno no puede modificar el sistema de coordenadas de SAP. O pues, la verdad nunca se me ha ocurrido tratar de modificarlo. Pero pues, no creo que se pueda modificar esa condición del SAP de derrotar un sistema coordenado. Interesante la pregunta, pues la verdad no se me había ocurrido que hacerse así. Porque pasa es que SAP, como para SAP, incluso el eje gravitacional Z, ¿cierto? SAP tiene 4 ejes.
X, Y, Z y gravedad, entre comillas, ¿sí? Pues como ya adaptándose a la tipología de ejercicios que se manejan en ingeniería civil. Entonces, lo que es gravedad es un eje Z negativo. Entonces, yo lo pongo positivo, pero si le pongo gravedad, ya me lo toma positivo hacia abajo, ¿sí? Como las cargas que pusimos hace un momento. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, aquí vamos a ver diagramas. Vamos a decir diagramas de los elementos. Miremos a ver cómo es mi diagrama de axial. Miremos los valores en el programa. Okay. Vean. Así como los hicimos. Oh, ¿qué pasó? Se bloqueó. Así como lo hicimos. Lo que estoy tratando es de tener dos elementos por separado. Sean ustedes que tengo las diferentes entidades, aparte los nudos y aparte los elementos. Incluso yo podría aquí como activar los nudos para que se vean. Aparte tengo los nudos y aparte tengo los elementos. Entonces mi primer elemento, mi carga axial, como ustedes me dijeron, tengo una carga compresión constante desde el apoyo izquierdo hasta el punto de aplicación de la carga. En el resto de la viga no tengo carga axial. Asimismo, yo puedo ver mi diagrama de cortantes. Si es como lo presentamos nosotros. Al contrario. Al contrario, lo que pasa es que por ese mismo sistema de coordenadas que tiene SAP, ese diagrama de corte lo muestra o lo presenta de forma diferente a lo que hacemos nosotros. Pero recuerden, digamos que el cortante físicamente, ¿qué es? Es como si yo trato de cizallar una viga, ¿sí? O sea, algo, una zona va para arriba y la otra para abajo. No sé si se lo están imaginando como yo me lo imagino. Entonces, digamos que esas son las desventajas de las clases virtuales. El cortante va a encargar. El cortante físicamente en una viga lo que trata de hacer es como cizallar una sección transversal. Porque se está demorando esto en cargar. Entonces, por ejemplo, tengo acá mi viga. ¿Cierto? Y el cortante que es que aquí en una sección transversal tengo algo que lo trata de hacer cortar, ¿cierto? Uno para arriba y uno para abajo. Sí, cortar la sección. Pero pues me daría lo mismo que yo lo tratara de hacer este para abajo y este para arriba, ¿cierto? Entonces digamos que el efecto como tal no va a ser contraproducente como me lo muestra SAP o como lo tenemos nosotros dibujado. De hecho, SAP lo muestra así, es por su mismo sistema de coordenadas. Eso yo lo puedo, eso sí lo puedo modificar. Si acá yo le cambio el valor del factor por uno negativo, entonces aquí lo estoy cambiando. ¿Sí? O sea, ahí lo que hice fue invertirlo. Y pues se parece a lo que nosotros dibujamos, ahora sí. ¿Cierto que sí? Si nos da las magnitudes de 16, empezamos en 16, después bajamos hasta 6 y cerramos el elemento 1. Cargas constantes, o bueno, cortantes constantes porque tengo una condición de carga puntual. En el elemento 2 hicimos el corte y nos dio un cortante de 6
y que cambió hasta -6 al final del elemento que nos coincide con la reacción. Y en cuanto a momento, aquí no voy a dejarlo automático. Esto es lo que me muestra el programa. Si ustedes lo ven, tengo las dos pendientes que habíamos hablado. Empiezo en 44 y lo que estoy haciendo acá con el SAP, básicamente que es el método de los cortes, ¿sí? Si yo me voy acá desplazando lentamente o rápidamente, ¿cierto? Miren que tengo aquí en la parte superior donde dice location, me da la ubicación pues, de ese marcador que tengo, ¿sí? Que puede estar a 2.07 metros o donde sea. Entonces me va dando la variación. Entonces ahí me está incluyendo esto que estamos haciendo nosotros manualmente, el método de los cortes, ahí me lo está haciendo pues para cada tramo casi que infinitesimal de mi viga o de mi elemento estructural, ¿sí? ¿Dónde cambia? Acá puedo decir que vengo con un momento y hago el quiebre. Si ven acá ustedes el quiebre y de pronto alcanzan a ver las dos pendientes para mi diagrama de momento. Mis diagramas de acciones internas, vean en la parte externa, en la parte superior, diagrama superior, tengo un momento de 44 y una cortante de 16, una reacción de 16, después paso a una carga de 10 y al final tengo un cortante de 6. Eso viendo para cortante y momento, también puedo ver para axial. Vean mis acciones internas, axiales, 5 de reacción menos 5 de carga y mi zona que me trabaja a compresión. Y si hago lo mismo para mi elemento 2, ¿sí? Pues también tengo mis cortantes, cómo varían, mi momento, puedo ver mi momento máximo, Kinshaw Max, momento máximo de 9 que ustedes calcularon como WL² sobre 8, para este caso particular, pero pues ya condiciones más generales, lo que nos aplica es el método de cortes, ¿sí? Entonces la invitación es esa que siempre estemos revisando, o no sé, digo yo prefiero asegurarme con el método de los cortes, esos métodos geométricos de áreas y demás, pues sí, sí funcionan, pero pues digamos que me parece más técnico el método de cortes. ¿Sí? Adicionalmente, como yo les decía, el ejercicio manual no incluimos materiales, no incluimos secciones, esa fue una información de más, como tal del ejercicio, pero no la necesitamos para solucionar la estructura. Aquí sí la necesitamos para que el modelo nos corra, pero seguramente si cambio las secciones me va a dar lo mismo porque el análisis de la estructura es independiente de las secciones en cuanto a fuerzas y acciones internas. En cuanto a deformaciones, sí me varía. Por eso es que aquí en la última ventana, en la parte inferior, el programa me está diciendo, vea, su deflexión máxima va a ser a 3 metros de punto 0026, pongámoslo en milímetros, de 2.61 milímetros, con esa condición de carga que tenemos. Ya saben ustedes, si tengo un material más rígido, muy seguramente se reducen mis deflexiones. Si tengo un material menos rígido, pues aumentan mis deflexiones. Si tengo para este caso una sección con menos inercia, van a aumentar mis deflexiones y demás. ¿Sí? Igual aquí yo puedo ver desplazamientos para mi condición de cargas. Entonces acá yo puedo decir, este nudo, en este nudo se me está desplazando. Voy a ponerla también en milímetros, toneladas milímetros. Ese nudo se me está desplazando ¿cuánto? 0.02 milímetros X, o sea, a la derecha, en Y, o sea, U2, 0, pues sí, porque yo no le tengo cargas perpendiculares que están entrando digamos, a la pantalla como tal, y en Z, ¿cierto? U3, menos 15.44 milímetros, 1,5 centímetros. Es negativo porque va hacia abajo.
El U1 es negativo porque va a la izquierda, ¿sí? Y tengo una rotación, un giro que se me presenta que se llama R2, o sea, con respecto a Y, al eje que es perpendicular a la pantalla, de punto doble cero 117 radianes. Esa es la información que me está presentando SAP en cuanto a desplazamientos. ¿Ustedes creen que ese nudo 3 o nudo C, el extremo, el patín deslizante, tiene algún tipo de desplazamiento? Yo creo que no. ¿No se desplaza? En X tal vez. No, si se desplaza necesariamente tiene que ser en X. No, no se desplaza. No se Vean desplaza. que sí se desplaza. Ahí dice Sí, que sí se está desplazando. un poquito. 1.02 milímetros, pero bueno, es un desplazamiento. En U2 y en U3 obviamente no se va a desplazar porque, bueno, en U2, entrando a la pantalla, no tengo cargas para la cual se desplace, y en U3, pues de acuerdo a sus condiciones mismas de apoyo, no tiene por qué desplazarse. Es una restricción que le estoy poniendo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le cambio ese tipo de apoyo, muy seguramente voy a obtener otro tipo de respuesta, pero para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Bueno, acá también puedo ver cómo es la deformación. Vean, esa rótula, ¿qué es lo que hace? Casi que me permite tener, por un lado, como una viga empotrada simplemente apoyada con cierto grado de deformación en el volado, pero como si ese volado me estuviera recibiendo, aparte, este otro sistema de la viga simplemente apoyada. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende el método de los cortes? Esto, como les digo, digamos, puede ser como un resumen avanzado. ¿Por qué digo un resumen avanzado? Porque ustedes el método de los cortes, según me decían, ya lo habían visto para vigas, ¿cierto? Aquí ya lo que estoy haciendo yo, o la parte avanzada es que le vamos a incluir axiales, ya más orientándolo a lo que nos espera que son los pórticos. ¿Qué fue lo que hicimos la sesión pasada? Pues planteamos unas ecuaciones generales, ¿sí? Como si yo quisiera conocer en toda la estructura, pero pues no siempre voy a querer hacer todo, como todo ese desarrollo matemático extenso para todos los elementos, sino yo quiero conocer particularmente una condición de acciones internas, axial cortante de momento, en un punto de la estructura, pues cómo hago el corte para solucionarlo, ¿sí? Básicamente eso es, digamos, lo que hacia donde lo direccionamos hoy, hacer cortes puntuales en la estructura pues, para poder solucionarlos. Aquí lo que queríamos saber era por lo menos cuánto era el momento máximo del punto de aplicación de la carga puntual, cuánto era el momento máximo en el medio de la sección que tenía carga uniformemente distribuida. Un compañero nos preguntó que si se quisieran plantear método de cortes, como lo hicimos la clase pasada con planteamiento algebraico, digámoslo así, ¿cuántos cortes habría que hacerse? Y pues ahí en ese caso la respuesta sería 3 cortes. ¿Cierto? ¿Cuáles cortes serían? Pues muy seguramente va a ser uno desde A hasta el punto de aplicación de la carga, ahí donde el corte mismo que hicimos nosotros, ¿cierto? Pero ya nosotros lo hicimos puntualmente para que el corte se hiciera a 2 metros. Yo lo puedo hacer en una distancia X para conocer cómo es la evaluación desde A, o sea, desde 0 hasta esos 2 metros en axial, cortante y momento. Después tendría que hacer otro corte hasta antes de la articulación, que también lo hicimos, ¿cierto? Igual, con una distancia X variable entre 2 y 4 metros, porque antes de 2 metros ya sabemos que tenemos otra condición de cargas. Y un tercer corte que incluso yo lo podría plantear más fácil de derecha a izquierda, que también lo hicimos. Que fue con el que obtuvimos este momento de 9, ¿sí? De derecha a izquierda. Aquí yo lo hice
para un caso de 3 metros, pero yo pude haberlo hecho para un X entre, ¿cuánto es que tiene la viga total? 6 y 4, 10 metros. Entre 4 y 10 metros, ¿sí? O sea, donde me cubriera este segundo elemento. ¿Sí era la respuesta? La pregunta que me estaban haciendo hace un rato. Como les digo, aquí lo hicimos para condiciones, situaciones puntuales, para 3 metros, para 2 metros y demás, pero lo pudimos haber hecho como la clase pasada, para una distancia de X y tener las expresiones que me permiten conocer la variación del axial cortante y momento y poder hacer una gráfica completa. Aquí lo que hicimos fue casi que una gráfica intuitiva del comportamiento, pero pues, como les dije, ya teniendo como antecedente que no es la primera materia de estructuras que ustedes ven, sino que ya conocen el comportamiento de las cargas. Por eso tuvimos un diagrama de axiales con esa configuración estimada, ¿cierto? Conociendo cómo veo que el elemento iba a tener un segmento en compresión, cómo iba a ser la respuesta de las cargas, que empecé con 16, después tenía una carga puntual, la cual me hacía bajar. Si es carga puntual, pues tengo un cortante constante hasta ese punto que es donde me varía la condición de corte. Lo mismo cuando hicimos el corte para saber con cuánto iniciaba mi elemento 2 y cómo íbamos a graficar los momentos de la estructura. Recuerden acá que esos momentos, si vale la pena como hacer mucho énfasis en eso, que esto me va a decir, ojo, aquí en el primer elemento va a tener unas tensiones en la parte superior, ¿cierto? Aquí pongo unas varillas, que aquí la tensión es más alta, entonces de pronto me toca poner mucho más refuerzo acá en esta zona, ¿sí? Y acá en el segundo elemento, las tensiones van a estar en la parte inferior, entonces mis varillas van a estar por acá. Ah, que está más alto el momento, entonces me toca de pronto reforzar por acá con otra varillita. De pronto no tan larga, ¿cierto? Pero sí reforzar para poder resistir esas acciones internas. Y acá, pues aquí voy a tener, van a necesitar unos flejes, acá van a necesitar otros flejes, ¿cierto? De pronto acá el cortante es más bajito, necesito unos flejes más espaciados, que son como los criterios de diseño. Acá tengo un cortante más alto, entonces voy a tener los flejes más pegaditos, más pegaditos, más pegaditos. Acá el cortante es más bajito, voy a tener de pronto unos flejes más espaciados, ¿sí? También para servir de construcción. Y acá, pues, a compresión, pues, si es compresión, el bloque de concreto. Que el bloque de concreto sea capaz de resistirme esa compresión, o si es una estructura metálica, ¿sí? O si es un elemento, si llegase a estar a tensión, pues que las varillas que yo estoy poniendo también sean capaces de resistirme esas tensiones. ¿Qué les parece, chicos? Profe, yo tengo otra ¿Sí se pregunta entiende, señor? con respecto al laboratorio, si al fin sí se va a Señor. poder realizar en grupos o no, como ya este fin de semana supongo que es el primero. Sí, pues este fin de semana yo se los envío. No, no creo que para entrega el martes, obviamente, sino la siguiente semana, pero ya estoy esperando que me oficialicen las listas como para poder saber cuántas personas tengo. Hasta el momento tengo como casi 40 personas, que es bastante, son bastante grandes los grupos ahorita. Afortunadamente se llenaron los grupos, pero digamos que quedaron como desbalanceados porque se pudieron haber abierto más grupos. Pero bueno, igual lo vamos a manejar. Entonces, seguramente sí va a ser en grupos. Yo les confirmo si van a ser de 2 o 3 máximo los laboratorios. Pero, como les dije previamente, más que hacerlos de A3, de A4, de A5, o sea, que entreguen un solo trabajo, me facilita a mí la calificación, pero me interesa más que ustedes lo pongan en práctica. Sí, no tanto que por entregar un trabajo como tal, sino más porque ustedes aprendan a manejar el programa. Ustedes saben que aquí se puede copiar y demás, no estoy diciendo que ustedes lo hagan, pero pues ya en la vida profesional digamos que eso sí hace una diferencia. ¿Quién maneja o quién no puede o no maneja un programa? ¿Sí? Allá sí ya no se puede falsear eso. Entonces la invitación es que ustedes siempre
sean como muy, muy sinceros con el manejo del programa. Si tienen dudas, bienvenidas sean todas las dudas, ¿sí? Pero sí, que eso les quede como con la conciencia a ustedes de aprender a manejar el programa. No por mí, sino más por ustedes. No por una nota, porque seguramente todos pasan. Es más por ustedes y sus habilidades ya más profesionales. Aquí están escribiendo, ingeniero, ¿el SAP se puede resolver un problema determinado? Me pregunta Leonardo. Sí, seguramente que sí. De hecho, es que todos estos métodos manuales a la larga me sirven, es como para entender el funcionamiento como tal de las estructuras. Pero pues el SAP está orientado a desarrollar las estructuras estáticamente indeterminadas. Aunque pues hay otros métodos manuales que me permiten hacerlo, ¿no? Pero pues en la práctica yo no voy a desarrollar un modelo espacial, un edificio, que es lo que me están contratando para diseñar y construir manualmente. Ya es muy obsoleto. Aquí lo que estamos es afianzando los conceptos técnicos de forma manual para después poder interpretar y tener criterio de conocer si un ejercicio está o no está bien desarrollado. Yo no sé si fue a ustedes los que les comenté que una de mis experiencias recién egresado fue decir, no, yo manejo un programa de análisis, particularmente SAP, entonces yo todo lo hago en SAP. Y tuve la ventaja de tener unos ingenieros de mucha experiencia, donde hacían casi que todos sus cálculos con suma, resta, multiplicación, división, una hoja de papel y un lápiz, y ellos hacían todos los chequeos a mano. Algún día hice un ejercicio y ellos, de una estructura, digamos que con cierta complejidad geométrica, y ellos me dijeron, no, los momentos que le están dando, sin importar la magnitud, son muy altos. Tiene que estarle dando un momento de la mitad, del orden de la mitad, ¿sí? Ellos con sus mismos chequeos manuales. Entonces, uno por decir, no, yo manejo un programa, no quiere decir que los datos involucrados en el programa estén bien. Después de revisar muchas veces, sí encontré un error. Había una fórmula, no una fórmula, una aplicación de cargas que estaba, creo que en kilonewtons o en toneladas, bueno, tenía un problema de unidades. Y cuando revisé, después de 2, 3 horas de trabajo nuevamente, llegué a la oficina de mi ingeniero jefe y me dijo, o le dije yo más bien, si usted tenía razón. Si estaban dando, cuando me estaban dando 8000 kilonewtons, no eran 8000, sino eran 800. Entonces él con su chequeo manual ya digamos que lo había predicho, ¿sí? O le estaban dando 850 o lo que fuera, ¿sí? Pero entonces para que ustedes también tengan ese criterio de que este SAP sí es una muy buena calculadora, pero el criterio ingenieril sigue siendo de ustedes. Entonces, si ustedes meten mentiras al programa, les da mentiras. Y lo peor de todo es que ustedes crean dichas mentiras. Entonces, ser muy cuidadosos con el manejo del software y pues sobre todo que ustedes ya cuentan con unas herramientas de cálculo manual, como son estos tipos de métodos que nos permiten hacer el chequeo de la calidad de nuestro trabajo estructural. Entonces, Leonardo me dice, ¿se puede estructura estáticamente determinada? Sí, seguro que sí. Seguro que estas y mucho más complicadas, de mucho mayor grado de complejidad. Bueno, chicos, entonces el próximo, ¿cómo les fue con la plataforma? ¿Mejor así? ¿Más estable esta plataforma? Sí, Sí, señor. sí, señor. Mucho más fluido y todo. Ok, bueno, entonces les programaré las siguientes sesiones aquí en Teams. No, por mí no hay lío. Lo que pasa es que tengo una ventaja en el Zoom y es que si tengo los marcadores para poder rayar todas las presentaciones. Aquí no lo he encontrado, o sea, encontré la pizarra, pero no encuentro cómo rayar sobre los mismos apuntes que tengo. Entonces, por esa razón, tengo la otra pizarrita ahí. Pero bueno, listo, ahí nos vamos organizando, no hay lío. Entonces, nos vemos el próximo martes, chicos. Esta clase voy a empezarla a las 7 en punto, porque el tema es de mucha atención. Ya es pórticos, ya es el tema del parcial. ¿Listo, chicos?
Entonces, un gusto y nos vemos el Gracias. próximo martes. Cualquier duda ya tienen mi WhatsApp, me pueden consultar, podemos solucionar por el grupo. Hasta luego, profe. Luego, Gracias, ingeniero. Ingeniero. Chao Hasta chicos, buen luego. día. Gracias. Ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.